el tema de la... Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en la sesión número 2 de psicopatología, perdón, de taller de desarrollo de autoestima. Y estábamos revisando lo que vamos a ver en esta parte, que es los elementos de la segunda unidad. Les voy a compartir una pantalla. Va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento y mientras lo voy explicando y lo vamos narrando por aquí. Muy bien, me parece que ya se está compartiendo las diapositivas, entonces voy a proseguir. Presentación desde el principio. Bueno, en nuestro taller sobre la autoestima, tomamos el incidente crítico que, como ustedes recordarán, consistía o trataba sobre un grupo de migrantes los cuales están en Estados Unidos y no saben muy bien cómo reaccionar, se vean visto afectados por la autoestima en la autoestima y nosotros los vamos a apoyar, vamos a tratar por medio de la psicología de mejorar su condición. En la primera unidad revisamos en el foro ciertas intervenciones, pusieron cosas muy importantes como talleres especializados en los cuales hacían preguntas, en los que escribían palabras especiales y demás, lo cual es muy valioso. También veíamos el problema del idioma, porque a veces se puede escribir en español, en inglés, pero quizás pueda llegar una persona que sea inmigrante de otra nacionalidad y podríamos tener un conflicto y lo estuvimos trabajando. También les agradezco que aunque somos poquitos los que estamos participando actualmente, las aportaciones que están haciendo son muy valiosas, ya que recordemos que para el foro tenemos que hacer contribuciones significativas que ayuden a los demás a poder generar nuevo conocimiento y hasta el momento se ha logrado. Bueno, dentro de las teorías que vamos a ver y retomando el incidente crítico de cómo podríamos hacer o desde qué marco teórico podríamos partir para nuestra teoría de la autoestima, vamos a ver las teorías que hay. Lo primero que hay que hacer es distinguir entre una teoría y una ley. Muy bien. Esto lo hacemos porque muchas veces como que no podemos notar la diferencia. Miren, una ley es cuando algo ya está comprobado, ya está ratificado y es aceptado por la comunidad científica. Tiene un grado de validez tal que nadie o casi nadie va a dudar sobre su certeza. Tenemos, por ejemplo, las leyes de la gravitación universal. Son leyes porque se han demostrado que siempre que se aplican ocurren. Tenemos formas de experimentarlo y tenemos formas de poder mostrar sus resultados. Entonces, tenemos por esa parte la ley. Por otro lugar, tenemos la teoría. La teoría, dentro del campo de las ciencias, es una propuesta que, aunque no ha sido demostrada al 100%. Hola, hola, dime, Boris, te escucho, te escucho. A ver, apagué la cámara, Boris, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Te voy a escribir. Me espero unos segunditos. Bueno, en lo que se va resolviendo voy a seguir. De todas maneras, si no se escucha, me detengo. Les comentaba. Entonces tenemos que... Ah, ok, sin problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Suele pasar, a todos nos pasa. Entonces, la teoría, por otra parte, es una propuesta que, aunque no ha sido demostrada al 100% ni en la totalidad de los casos, es muy factible que sea real, que sea certera. Tenemos, por ejemplo, la teoría de la evolución de Einstein, de Darwin. Tenemos la teoría de la evolución de Darwin, la cual, aunque no ha sido demostrada al 100%, es como muy factible que sí procedamos de un proceso evolutivo, aunque no tengamos la certeza absoluta. De igual manera, dentro de la autoestima, hay tres grandes teorías que vamos a abordar, es decir, no están demostradas al 100%, no tenemos como esta certeza absoluta de que funciona así, sin embargo, son los mejores acercamientos que tenemos. La primera que vamos a revisar se llama perdón, la teoría de la autoaceptación incondicional de Ellis. Muy bien. ¿Quién es Ellis? Bueno, Albert Ellis es un filósofo norteamericano de corte cognitivo-conductual. Recordemos que la parte cognitivo-conductual le da mucho peso a las conductas observables, a los desarrollos mentales que se van llevando a cabo en el momento
y le da un poquito menos de peso al pasado que vivió la persona, en contraposición, por ejemplo, con la teoría psicodinámica. Bueno, dentro de la teoría de Albert Ellis, tenemos que él la denomina la terapia racional emotiva conductual. ¿Qué es lo que tenemos aquí de entrada? Al hablar de una terapia racional emotiva conductual, quiere decir que la razón, y con ello las palabras, las emociones y las conductas de la persona están íntimamente relacionadas. Es decir, lo que pensamos siempre va a tener una carga emotiva y lo que pensamos con esta carga emotiva se va a ver reflejado en acciones, se va a ver reflejado en acciones que normalmente vamos a poder expresar. En concreto, su fundamento parte de lo siguiente. Él considera que las emociones y los razonamientos tienen una similitud estructural, es decir, a nivel cognitivo, tanto las emociones como los pensamientos se van a expresar por medio de palabras. Y estas palabras llevan a cabo una cierta intencionalidad. Entonces, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en estos momentos, ya hay una carga emotiva de por medio, la cual también puedo expresar por medio de palabras. Y esa carga emotiva y la carga racional se expresan en mi discurso que estoy dando en estos momentos. No se pueden separar. Por tanto, ya que los tenemos totalmente implicados, podemos decir las siguientes afirmaciones. La primera de ellas, las emociones para la teoría de Ellis se pueden equiparar con pensamientos influenciados por experiencias vívidas. ¿Qué quiere decir esto? Que una emoción es un acto racional de pensamiento, el cual se ve fomentado, se ve potenciado por recuerdos vívidos que yo tengo de la realidad. El miedo, por ejemplo, es la racionalización que yo tengo por medio de palabras hacia determinado evento. Y este evento lo tengo relacionado por eventos previos que tuvieron un fuerte impacto en mí. Mientras mejor lo puedo explicar con palabras, más claro va a ser para mí lo que está pasando o lo que está ocurriendo. Por tanto, los pensamientos siempre se van a acompañar aquí dice pensamientos, perdón, los pensamientos siempre se van a acompañar de sentimientos y de palabras. En otras palabras, cuando ustedes piensan, cuando ustedes piensan algo, al mismo tiempo tiene una carga emotiva. Y esta carga emotiva que tiene, se expresa con palabras. ¿Ok? Seguimos. Los pensamientos se acompañan regularmente con palabras y con esto los sentimientos. Es decir, ustedes es muy difícil o es casi imposible que piensen sin palabras. Pónganse a considerarlo en su día a día, en su rutina cotidiana, cuando ustedes se mueven, están pensando las cosas que dicen. Es más, cuando ustedes sienten amor, sienten odio, sienten tristeza, sienten decepción, todo esto lo expresan con palabras. Ahora, estas palabras no son neutras, ya tienen una carga de significados. Entonces, comprender las palabras con las cuales me refiero a las cosas me permite comprenderme o entenderme un poquito mejor. Estas palabras o esta narración que le estoy mencionando se interioriza. ¿A qué nos referimos con esto de interiorizar? Ahorita tenemos un diálogo, bueno, yo tengo un diálogo hacia ustedes de forma externa, estoy diciendo mis palabras en voz alta. La teoría de Ellis dice que este diálogo que yo estoy estableciendo, que normalmente establecemos con el otro, con otras personas, se va interiorizando en la persona, es decir, ya no lo externo con palabras, pero en mi mente voy construyendo esta narrativa. Esta narrativa de palabras va determinando la forma en la cual yo pienso. Mi pensamiento y mi acto de conciencia termina determinado por las palabras que utilizo. Es una propia narración. ¿Qué implicaciones tiene esta propia narración para el momento la teoría de Ellis? Bueno, que las palabras que nos vamos repitiendo se van formulando como pensamientos y emociones, lo que conduce a acciones. A ver, lo explicamos un poquito más a detalle. Estas palabras que yo en un primer momento decía en el discurso externo y que voy aceptando como propias y me las voy narrando, van a generar acciones en el mundo exterior.
Vamos, si yo toda la vida he escuchado que soy un inútil, que soy un tonto, que yo no puedo hacer las cosas, por poner un ejemplo, y estas palabras las voy adoptando como propias, las voy interiorizando, y ya dentro de mi propio discurso interno digo, yo soy un inútil, soy un tonto, yo no puedo hacer las cosas, eso se va a reflejar en acciones en el mundo real. Voy a actuar conforme a esas palabras, como si fuera una especie de guía interna que me va llevando. Entonces, los pensamientos, las emociones van a conducir acciones. Por tanto, para Ellis, lo importante o lo que tenemos que hacer es reestructurar este hilo de pensamiento, este hilo de palabras y las emociones implicadas para modificar las acciones que tenemos. Ya, esa es como la teoría de Ellis de forma general. Ahora vamos con aspectos bien puntuales sobre esa teoría que nos pueden ayudar. Empezamos con su teoría de la autoconcepción. Para Ellis, la autoconcepción o este autoconcepto parte de lo siguiente. Él dice que es el amor incondicional a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Para Ellis tenemos que encontrar el punto en el cual nuestras conductas, nuestros errores, nuestros aciertos y demás no modifiquen el valor que tenemos como seres humanos de ninguna forma. Es decir, la autoconcepción es cuando yo me acepto a mí mismo con los defectos, con los problemas que tengo y lo reconozco como mío y no por eso es negativo. Vamos, una persona que es muy alta y que no, y que considere que la altura extrema o una persona muy baja de estatura considere que eso no entra dentro de los cánones de belleza, aún así tiene una autoconcepción positiva en el momento en el cual dice, bueno, quizás no cumplo con el estándar de belleza occidental, pero yo me acepto como soy, acepto mi propia percepción. Caso contrario, por ejemplo, una persona que posee anorexia, que dentro de su autoconcepción no acepta la propia imagen que tiene. Y ya podemos entrar después a dismorfia y esas características que ustedes ya vieron en la materia de psicopatología. Entonces, para Ellis, una autoestima sana, una autoestima bien desarrollada, tiene que incluir la autoconcepción. Es decir, que el concepto que tenemos de nosotros mismos, con cosas positivas o negativas, no afecte nuestra valoración personal, no afecte cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Qué diferencia hay entonces con el concepto de autoestima? Bueno, en la autoestima sí va a haber una autoevaluación. Es decir, cuando yo me planteo mi propia realidad, la planteo conforme a patrones establecidos. Estos patrones pueden ser propios o pueden ser sociales. Lo más común o lo más usual es que estos patrones propios en realidad sean aspectos interiorizados de la persona. A ver, lo explicamos. Lo explicamos. La autoevaluación, la autoevaluación se da por medio de los valores que poseemos en una sociedad y con eso nos vamos juzgando a nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, estoy en un grupo de amigos que les gusta mucho ir al gimnasio y dentro de las personas que van al gimnasio yo soy la persona que está más débil, que carga menos peso, que puede tener menos resistencia, me puedo autoevaluar conforme a los otros y en frente a estos otros mi autoestima puede bajar. Puedo decir, híjole, es que en realidad no soy tan bueno, no soy tan fuerte, y te empiezas a sentir mal. Las palabras y las emociones se juntan y se van a reflejar en acciones. Ya no vas a ir con la misma energía al gimnasio, ya no vas a ir con ya no vas a ir con tanta fuerza a tus ejercicios porque ya fue afectada tu autoestima. Mismo caso, por ejemplo, con los estudiantes, y tanto ustedes como los de educación primaria, secundaria, esto también es para psicología educativa. Si un niño se autovalora, o bueno, sí, se autovalora por medio de el otro, el que saca puros 10, el que tiene mejores calificaciones, dice, es que yo no puedo, yo soy tonto, la autoestima de esta persona va bajando. Al bajar su autoestima, su conducta empieza a modificarse. Ya no va con el mismo ánimo a la escuela, ya no se siente tan feliz, y entonces las conductas generan un patrón repetitivo que va generando cada vez opciones más negativas. También con los jubilados, por ejemplo.
se valora conforme a su trabajo. Al momento de perder el trabajo, ya no puede valorarse como una persona redituable económicamente y entonces su autoconcepción baja, perdón, su autoevaluación baja y con eso su autoestima baja. ¿Qué podemos hacer en este proceso? En este proceso lo que dice Ellis es tenemos que trabajar con las personas para que entiendan que los valores que aplican en su propia vida no son necesariamente los que están haciendo y con ello modificar el patrón de conducta. Bueno, regresando con la autoconcepción, la autoestima, ahora vamos con la autoaceptación. La autoaceptación es cuando ya tenemos el proceso de valoración que les acabo de mencionar que tenemos por factores externos o internos, pero a pesar de eso, la persona se acepta como es. Es decir, regresando por aquí, la autoconcepción que tiene y la autoaceptación empiezan a empalmar. Entonces la persona, aunque tiene defectos, aunque tiene problemas, se acepta como es y quizás quiere mejorar, o quizás va a mejorar, pero el primer paso es autoaceptarse. Para concluir, para Ellis, la autoestima es un constructo mental. Este constructo se da por medio de palabras. ¿Por qué por medio de palabras? Porque por medio de palabras es como podemos racionalizar las cosas y poder sentir emociones. ¿Ok? Este proceso lleva hacia un diálogo interno en el cual la persona se va narrando su propia vida. En esta narración interna que la persona genera, se va a autovalorar, se va a valorar conforme a los otros o conforme a las propias metas. Esta autovaloración puede ser negativa en el momento en el que no alcanza las metas esperadas y eso le va llevando a un diálogo interno negativo que le conduce a conductas negativas. Para Ellis lo que tenemos que hacer es que el paciente llegue a la autoaceptación y con la autoaceptación ya se logre solventar este problema de autoestima. Vamos a verlo rápido con el taller. En el taller de autoestima pueden llegar personas que han interiorizado, perdón, se me fue la pantalla donde lo estaba viendo, permítame. Ok, ya, ok. En el taller que estábamos trabajando podemos ver la autoconcepción de las personas que asisten a este taller muy baja. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad norteamericana en la cual se desempeñan, normalmente son atacados de forma negativa. Se les dice, no sé, se les dice beaner, se les dice formas muy denigrantes. Esto lo van interiorizando. También se les enseña que su color de piel es equivocado, que lo que hacen es inferior a lo que hacen los norteamericanos. Ya no tienen a su cultura, tienen ese sentimiento de pérdida. Y entonces, esto genera que la autovaloración baje en comparación con los norteamericanos. Y esto hace que la autoaceptación empeore y caemos en un ciclo. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas con esta autoaceptación. Bueno, el siguiente que vamos a revisar después de esta teoría es la teoría del sociómetro. La teoría del sociómetro es creada por Mark Leary. También es un psicólogo norteamericano, pero él va a ir por otra parte. ¿Qué es lo que él dice? Él va más por la rama social. Si ustedes recuerdan en la primera unidad que tuvimos, había como dos grandes tendencias en la autoestima. Considera que la autoestima era la autoafirmación de la persona y otra que decía que era como un medidor de las relaciones sociales. Este Mark va por ese lado. Ok, ¿qué es lo que dice? Dice que la autoestima es una forma de medir o es una forma en la que se establece el rechazo interpersonal de las personas. Y este rechazo interpersonal de las personas se materializa en emociones negativas. Estas emociones negativas es lo que denominamos bajo autoestima. A ver, lo explicamos. Una persona cuando se trata de relacionar con otros y no lo logra, le va a generar una emoción negativa de fracaso, de decepción y demás. Este fracaso va a generar una emoción negativa en la propia persona. Y esta emoción negativa es como un indicador de la aceptación social que está teniendo. A este indicador social lo llamamos autoestima. En otras palabras, aquí no es que la autoestima sea un constructo de la persona que valore su propia estancia en el mundo,
sino que es un medidor de cómo están sus relaciones interpersonales. Es curioso, es otro enfoque. Ahora, ¿cómo funciona? Para Mark, la autoestima es un indicador interno y subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene como una pequeña brújula, si la quieren ver así, y esta brújula fue creada por cuestiones subjetivas, es decir, culturales, sociales y demás, que le permiten saber a la persona si está siendo rechazada socialmente o si está siendo incluida socialmente. Cuando la persona se siente incluida o aceptada por un grupo, su autoestima aumenta. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos positivos y estos sentimientos positivos es como un barómetro de la autoestima. Bien. En otras palabras, para Mark, la autoestima es un medidor del estado de inclusión. Mientras menos incluida se siente una persona en las relaciones sociales, su autoestima es más baja. Esto tiene que ver hasta con factores evolutivos. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que no se pudiera relacionar en la época de las cavernas, por ejemplo, con otros seres humanos, era una persona que probablemente iba a fallecer porque no iba a ser atendida ni ayudada por otros. Entonces, la autoestima sirve como un regulador emocional para saber cómo te estás relacionando y a través de ello tomar acciones. Bueno, vamos a ver. En el caso de los inmigrantes, un inmigrante puede llegar a Estados Unidos y dentro de esa comunidad puede ver cómo es rechazado constantemente por las personas. Puede pasar otra cosa, pero en este ejemplo va a ser rechazado por las personas por su color de piel, por su idioma, por su condición de inmigrante, empieza a ser rechazado. Este constante rechazo de las otras personas es un sentimiento negativo. Este sentimiento negativo es lo que denominamos baja autoestima. Es decir, el migrante se puede estar sintiendo mal o puede tener baja autoestima porque no encuentra formas de relacionarse con su entorno, con su nueva comunidad. Y no puede ser, y no es que dependa de él, no es que le eche ganas y que pueda andar, sino que incluso el propio entorno puede ser nocivo. De hecho, en Estados Unidos se llega a dar mucho esta segregación de grupos, por ejemplo, entre latinos, entre diferentes grupos socioculturales, por lo mismo, porque buscan la aceptación y el reconocimiento de otras personas para poder seguirse manteniendo. Entonces, la autoestima es un medidor de la inclusión. Aquí lo que podríamos trabajar, por ejemplo, en el taller es generar lazos o generar redes de inclusión social para la persona para que no se sienta aislada o no se sienta sola. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esta diferencia? ¿O cuál es la gran diferencia que tenemos entre Ellis y Mark? Que para Ellis la autoestima es un proceso propio, es decir, de un sujeto. El sujeto se valora, el sujeto se cuestiona y el sujeto construye su propia concepción de autoestima. Para Mark, no, para Mark, el sujeto en relación con el otro va generando los lazos de aceptación o de rechazo. Y mientras mayores sean los lazos de aceptación que posee, su autoestima crece. Es decir, una teoría es más individualista, la otra es más social. Es como los dos elementos que habíamos visto en la unidad pasada. Bueno, la tercera postura que vamos a revisar bueno, es de Branden y es los factores internos y externos de la autoestima. Branden aquí va a tratar como de conciliar o encontrar un punto medio entre las dos posturas y va a señalar que la autoestima es un constructo complejo, que no podemos decir que todo es cuestiones emocionales o internas de la persona, ni que todo es una relación social, sino que Branden trata de mediar entre ambos, trata de decir que es una conjunción de ambos factores. Para ello, ok, ok, para ello, Branden nos dice que tenemos los pilares de la autoestima. Estos son los factores internos. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una autovaloración o hacer una valoración de la propia vida. ¿Cuáles son estos? El primero es la vida consciente, es decir, que la propia persona se reconozca como un ser que piensa, que razona, que puede existir o puede coexistir en el mundo. También tenemos el aceptarse a sí mismo, que el propio ser humano, que la propia persona que está hablando, que está tratando de interiorizar, pueda aceptarse como es.
lo que veíamos un poquito con él es este proceso de aceptación. Pero esta aceptación no se queda ahí, sino que al aceptarnos y reconocernos como un ser consciente de nuestros actos, tenemos que asumir responsabilidades con nosotros mismos. Una persona con autoestima para Brandon es aquella que al darse cuenta que piensa, que se puede valorar y que se acepta como tal, se empieza a ser responsable de sus propias cosas, como por ejemplo puede ser la alimentación propia, puede ser la limpieza personal. Son factores que le permiten a la persona hacerse cargo de sí misma. También tenemos la autoafirmación, que la propia persona diga yo soy esto o yo me identifico con esto y se pueda aceptar. Bien, de hecho en esto de la autoafirmación les comentaba, con los pequeños duelos como la pérdida del trabajo o con los grandes duelos, hay un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque la autoafirmación o este autosentimiento de qué es lo que soy se pierde. Entonces ahí puede haber un poquito de juego con la autoestima. También se vincula con el siguiente, que es vivir con un propósito. Todas las personas, para este Brandon, tenemos un propósito impuesto por nosotros mismos, en el cual nos guiamos para poder llevar a cabo determinadas cosas. El punto es que para Brandon, una vida que pierde su propósito es una vida que va a crecer de autoestima, porque va como a la deriva. Dentro de nuestra propia narrativa, dentro de nuestra propia estructura mental, tenemos que tener algún propósito. Puede ser acabar la carrera, puede ser ayudar a mis hijos, puede ser el campeón mundial de fútbol, pueden ser muchas cosas, pero dentro de esa vida tenemos que tener el factor interno, la vida con propósito. Si una persona pierde el propósito, va a empezar a tener baja autoestima, entonces tenemos que trabajar en la generación de propósitos o ayudarla a visualizar sus propósitos si es que no lo tiene claro. Y bueno, la integridad personal, que los aspectos biológicos, sociales, psicológicos, los puede integrar al igual que su relación con la sociedad y los factores que habíamos visto. Es como un modelo interno para Brandon. Pero, como decíamos con Brandon, no solamente son estos aspectos, sino que también tenemos los factores externos. ¿Cuáles son estos factores externos? Son elementos vitales en la vida de la persona que van a modificar su autoestima. El primero de ellos, y que lo marca muy fuertemente, es la crianza de los padres. Lo que va a decir Brandon es que la crianza de los padres lo que genera es las condiciones para todo este mundo interno, el vivir consciente, la aceptación de sí mismo, por las exigencias que son pedidas por los padres. Un padre violento, un padre agresivo, un padre que no valora a sus hijos, que los insulta, lo que le está generando es una baja autoestima. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo generar estos factores internos en su propia vida. Por tanto, la influencia paterna o la influencia de los familiares más cercanos es vital para la buena generación de autoestima, pero no solamente eso. Hay otros factores externos que también influyen mucho en cómo nos valoramos, como puede ser la escuela. Dentro de la escuela, el ámbito social en el que se envuelve la persona, se te puede empezar a catalogar como una persona brillante, como una persona fuerte, o se te puede empezar a discriminar, por ejemplo, con bullying, ya sea por estatura, por condición económica, por color de piel, y te puede empezar a bajar la autoestima. Igual, en el trabajo. Estos elementos son como los más puntuales en los cuales podemos ver cómo la autoestima se ve afectada. Una persona que en el trabajo siempre es denigrada, siempre es tratada como un inferior, le va a empezar a afectar todos estos factores internos. También tenemos la psicoterapia. ¿Por qué tenemos aquí la psicoterapia? Porque la psicoterapia funciona como un elemento externo que ayuda a estabilizar la vida de la persona. Es decir, si una persona tiene problemas o tuvo problemas con la creencia de los padres, tiene problemas en la escuela y tiene problemas en el trabajo, la psicoterapia le permite hacer nuevos lazos, nuevas formas de relacionarse con el mundo que le permitan recuperar los pilares de la autoestima interna. ¿Ok? Es como los factores. Y por último, la cultura. La cultura en un campo muy amplio le permite a la persona saber cómo relacionarse con el mundo. Puedes, que, por ejemplo, en Estados Unidos puedes estar en una comunidad chicana, en una comunidad de inmigrantes, y la cultura es que tú eres una persona que vale menos, o que eres una persona que nunca va a estar a la altura de los norteamericanos con derechos plenos, y entonces esa cultura te puede llevar a factores negativos. Bueno, con eso terminamos la exposición. Me voy a salir de aquí y vamos a ver qué es lo que... Ah, tenía mi cámara apagada, perdón. Bueno, con esto terminamos esta pequeña exposición sobre las tres teorías principales. La próxima sesión
vamos a abordar los elementos que faltan. Ahorita, terminando, ya nos faltan 4 minutitos, voy a volver a abrir otra sesión para poder explicar un poquito cómo se va a trabajar la evidencia de aprendizaje, cómo la vamos a llevar a cabo, pero de forma teórica, aquí terminaríamos la primera parte en la que abordamos las tres teorías, ¿ok? La teoría del sociómetro, la teoría de Ellis y la teoría de Bradley. Y cada una como tiene sus propios factores. Como les mencionaba, al ser teorías, no es que una sea correcta y la otra es incorrecta, sino que son los abordajes más próximos que tenemos a la autoestima. Ustedes como psicólogos inclusive pueden tomar uno de ellos y desarrollarlo a profundidad, o de forma ecléctica pueden tomar ciertos elementos para poderlos unir y poder dar el mejor tratamiento posible. Ok, me detengo hasta aquí. Boris, ¿tendrás alguna pregunta, alguna duda? Si me lo puedes escribir, sé que vienes en transporte, entonces te lo voy a poner por aquí por escrito, ¿va? Sí, gracias, nada más que ando trabajando, pero no, ninguna, hasta ahora me queda claro. Perfecto. Entonces voy a abrir otra sesión nada más para dudas o preguntas. Si gustas, se puedes conectar o si no, como tú gustes, nada más para aclarar un poquito la actividad. Y te lo agradezco mucho. Con esto Ah, terminamos nuestra sí, primera gracias. parte. Cuídate mucho, Boris. Ahorita Gracias. te vuelvo a ver o quizás no. Bye. Y Muy también a los bien, que nos sí, están viendo a claro. distancia. Bye, bye.